Empieza el amanecer en el Anáhuac. No se trata de rescatar la Toltecayotl. Es, por el contrario, la Toltecayotl quien nos rescatará de la crisis del sistema mundo, el cual se empieza a desmoronar bajo la aparición de otras potencias hegemónicas. La caída del dólar como la única divisa para el comercio internacional y también porque otras potencias tienen igualdad militar y en renglones muy importantes ya no son la punta de la tecnología militar. El potencial de los pueblos y culturas anahuacas desde hace 10.000 años se basa en el desarrollo del potencial espiritual y en la capacidad que tienen los anahuacas de todo el continente en el campo del manejo de la energía. Si tomamos como el inicio de la civilización del Anáhuac, a partir de que sus hijos dejaron de ser nómadas recolectores y pasaron a convertirse en campesinos sedentarios. En las cuevas del valle de Tlacolula, Oaxaca, se encontraron semillas de teocintle en vías de transformarse en maíz, así como semillas fosilizadas de calabaza con una datación del sexto milenio antes de la era. El periodo de formación de nuestra civilización madre comienza en Tlacolula en el sexto milenio antes de la era y termina en el año 200 de la misma era. Un periodo muy importante que debe ser estudiado desde una visión descolonizada. Muchos siglos antes de la creación del maíz, la milpa y la nixtamalización, los viejos abuelos tuvieron que inventar la comida sin poseer el conocimiento para crear ollas, comales, platos, jarras y vasos. Partir de cero debió ser un desafío descomunal para poseer dietas diversas de acuerdo a las regiones y su orografía. Los frutos, los insectos y las aves fueron incorporados. Es importante mencionar que la sabiduría en cuanto a la manufactura de los alimentos de nuestros viejos abuelos. Del año 200 antes de la era hasta el año 850 después de Cristo, más de 1000 años del periodo más importante de nuestra civilización madre, los viejos abuelos vivieron una etapa luminosa para todos los pueblos y culturas del Anáhuac. Entre otras cosas, porque la filosofía de la vida estaba sustentada en uno de los logros más significativos de la Toltecayotl, que fue la unidad en la diversidad. De modo que el conocimiento era creado por todos y difundido en todo el SEM Anáhuac. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, en la arquitectura y en la iconografía. Los actuales habitantes de lo que hoy llamamos México somos los hijos de la civilización del Anáhuac que está viva, vigente y vibrante en estas tierras que han sido invadidas con violencia y ocupadas para explotar a los pueblos ancestrales y sus riquezas naturales. La gran felonía no es la invasión, ni la ocupación, ni el saqueo, ni siquiera las repetitivas matanzas. El crimen de lesa humanidad que ha perpetrado el Estado mexicano desde hace 200 años es pretender despojar a los anahuacas de su conciencia de ser, de su historia y de su cultura ancestral. El Estado neocolonial de ideología criolla
trata de desaparecer la sabiduría ancestral nombrada Toltecayotl y en su lugar pretende torpemente suplirla con el concepto de la modernidad y el progreso. Gran parte de los anahuacas han tenido que prescindir de su memoria histórica y su identidad cultural ancestral para no ser excluidos y disfrazarse de mestizos con un yo no soy indio, soy mestizo. Para ello, abandonan sus lenguas ancestrales, sus hábitos, sus alimentos, sus tradiciones, su espiritualidad, su vestimenta y tratan de apropiarse de los valores, principios y actitudes de sus colonizadores, lo que los lleva a convertirse en colonizadores, sirviendo mansamente a los invasores para hacer el trabajo sucio de la colonización permanente. El Estado mexicano, siempre en manos de extranjeros avecindados por generaciones, tendrá que restituir la memoria histórica y la identidad cultural ancestral. El país tendrá que hacer un cambio inconmensurable, tendrá que propiciar en el pueblo un proceso de ingeniería inversa para recuperar a la civilización del Anáhuac, recuperar su sabiduría como la Toltecayotl, sus valores, sus principios y sus actitudes. Necesitamos recuperar la esencia y la riqueza de nuestra cultura para convocar a la responsabilidad y a la dignidad propia nuestra. Educayotl AC